descubrí que mi esposo usaba nuestros ahorros para mantener a su amante embarazada. Mi nombre es Carmen, tengo 34 años, y durante mucho tiempo pensé que tenía la vida perfecta. Marcos y yo llevábamos casados 8 años, teníamos una casa preciosa en las afueras de la ciudad, 2 empleos estables y acabábamos de empezar a intentar tener hijos. O eso creía yo. Todo empezó a cambiar hace 6 meses, aunque ahora me doy cuenta de que las señales llevaban ahí mucho más tiempo. Marcos comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, pero no era solo eso. Llegaba con una energía extraña, como si hubiera estado bebiendo café emocional en otro lugar. Proyecto nuevo, ya sabes cómo es esto, me decía mientras se dirigía directo a la ducha sin siquiera darme un beso. Yo, siempre tan comprensiva, le calentaba la cena y esperaba pacientemente, preguntándome por qué su ausencia me dolía tanto si técnicamente estaba ahí. El teléfono se convirtió en su obsesión. Lo llevaba a todas partes, incluso al baño, y cuando sonaba, su rostro se iluminaba de una manera que hacía meses no veía cuando me miraba a mí. Una noche, mientras dormía, el teléfono vibró en su mesa de noche. En la pantalla apareció un mensaje que alcancé a leer: no puedo dejar de pensar en esta tarde. El mensaje se desvaneció antes de que pudiera procesarlo completamente, pero esas palabras se grabaron en mi mente como hierro candente. Una mañana noté que Marcos había cambiado su colonia. Después de años usando la misma fragancia que yo le regalé en nuestro segundo aniversario, apareció con algo completamente diferente y mucho más caro. Me la recomendó alguien en el trabajo, explicó sin mirarme. Esa misma semana se compró 3 camisas nuevas, se arreglaba el cabello todos los días y se inscribió en un gimnasio exclusivo que costaba 3 veces más que el anterior. Marcos, ¿qué está pasando contigo?, le pregunté una noche después de que llegara a las 11 de la noche oliendo a perfume femenino. Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué quieres decir?, me respondió con una agresividad que nunca había visto en él. Estás diferente. Distante. Ya no me hablas, ya no me tocas, ya no. Carmen, estás siendo paranoica, me interrumpió. Estoy trabajando mucho para nuestro futuro, para que podamos tener hijos en una situación económica estable, y tú me sales con estas acusaciones ridículas. Esa noche dormimos cada uno en un extremo de la cama, con una distancia que parecía un abismo. Por primera vez en 8 años, me pregunté si realmente conocía al hombre con el que estaba casada. 2 semanas después, mientras revisaba nuestros estados de cuenta bancarios para los impuestos, encontré algo que me heló la sangre. Marcos había retirado 15,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta, el dinero que habíamos reservado para los tratamientos de fertilidad que íbamos a comenzar. Los retiros habían sido graduales durante 3 meses, dinero para restaurantes caros, una joyería, incluso una floristería. Cuando le mostré los estados de cuenta esa noche, su reacción fue devastadora. Primero negó, luego se enfureció, después intentó justificarse. Es dinero para sorpresas para ti, mintió descaradamente. ¿Qué sorpresas, Marcos? ¿Dónde están?, le grité por primera vez en nuestro matrimonio. No puedes controlar cada peso que gasto, me gritó de vuelta. No soy tu prisionero. La pelea escaló hasta niveles que nunca habíamos alcanzado. Marcos salió azotando la puerta y no regresó hasta el día siguiente. Cuando volvió, tenía una marca de lápiz labial en el cuello de la camisa y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o bebiendo, o ambas cosas. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Comencé a investigar de manera obsesiva. Revisé nuestros recibos telefónicos y encontré un número que aparecía constantemente, especialmente en horarios laborales. Cuando marqué el número desde el teléfono de mi oficina, una voz femenina joven contestó: Patricia Jiménez, Recursos Humanos, ¿en qué le puedo ayudar? Mi mundo se tambaleó. Patricia trabajaba en la misma empresa que Marcos, en el departamento que manejaba las capacitaciones. Colgué inmediatamente, pero ya tenía un nombre y un rostro para mis peores sospechas. Esa misma tarde, hice algo que jamás pensé que sería capaz de hacer: fui a espiar a Marcos a su trabajo. Me estacioné frente al edificio de oficinas y esperé. A las 6:30 de la tarde, cuando oficialmente terminaba su horario, vi salir a Marcos de la mano con una mujer morena, joven y hermosa. La vi reír con él de una manera que me partió el corazón,
porque reconocí esa risa. Era la misma risa que yo tenía cuando Marcos y yo éramos novios. Lo seguí en mi auto, sintiéndome como una loca, pero incapaz de detenerme. Los vi entrar juntos a un departamento en una zona residencial exclusiva. Marcos tenía las llaves. Esperé 3 horas afuera de ese edificio. Cuando Marcos salió, solo y despeinado, lo intercepté en el estacionamiento. Su cara de horror cuando me vio fue todo lo que necesité para confirmar mis sospechas. Carmen, ¿qué haces aquí?, me preguntó, tratando de sonar casual pero con la voz quebrada. Debería preguntarte lo mismo, le respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿Quién es Patricia? Marcos se desplomó emocionalmente ahí mismo, en el estacionamiento. Comenzó a llorar como un niño. Carmen, por favor, déjame explicarte. 8 años, Marcos, le grité. 8 años esperando a tener hijos contigo, y tú te estás gastando nuestros ahorros en otra mujer. No es lo que piensas, me dijo, usando la frase más cliché de todos los infieles, pero había algo en sus ojos que me asustó más que la mentira. Era alivio. Alivio de que finalmente hubiera descubierto su secreto. Carmen, estoy enamorado de ella, me dijo finalmente, con una honestidad brutal que me destrozó más que cualquier mentira. Lo siento, pero ya no puedo seguir fingiendo que soy feliz contigo. Esa noche, en nuestra sala, Marcos me contó toda la verdad. Patricia no era solo una aventura, era su pareja emocional desde hacía 5 meses. Habían alquilado el departamento juntos, ella ya había conocido a sus padres, y él le había prometido que dejaría nuestro matrimonio antes de Navidad. ¿Y nuestros planes de tener hijos?, le pregunté, todavía procesando la dimensión completa de su traición. Carmen, yo nunca quise tener hijos contigo, me dijo con una crueldad que me dejó sin respiración. Eso era lo que tú querías, y yo me dejé llevar porque pensé que era lo correcto. La habitación comenzó a dar vueltas. Todo lo que había construido mi identidad durante los últimos años se desmoronaba. No solo me había sido infiel, sino que había estado mintiendo sobre sus deseos más fundamentales durante años. ¿Alguna vez me amaste realmente?, le pregunté. Marcos se quedó en silencio por un largo rato. Sí, te amé. Pero creo que me enamoré de la idea de ti, no de quien realmente eres. Los días siguientes fueron un infierno. Marcos comenzó a presionarme para que aceptara el divorcio rápidamente. Mientras más pronto terminemos con esto, mejor para todos, me decía. Pero yo descubrí algo que cambió completamente la dinámica. Patricia estaba embarazada. La información llegó a mí de la manera más inesperada. La hermana de Patricia, que trabajaba en mi banco, me reconoció por las fotografías que Marcos tenía en su escritorio en el trabajo. Disculpe, ¿usted es la esposa de Marcos?, me preguntó un día cuando fui a hacer un trámite. Mi hermana Patricia me ha contado mucho sobre usted. Está muy emocionada con el bebé que vienen en camino. Mi mundo se detuvo por segunda vez. Marcos no solo me había traicionado, sino que había creado una vida completamente nueva sin siquiera tener la decencia de terminar oficialmente conmigo primero. Cuando confronté a Marcos esa noche con esta información, su reacción fue aún más devastadora. Sí, Patricia está embarazada, me confirmó sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Y estoy feliz por eso. Es lo que siempre quise, Carmen, solo que no contigo. Lo que siguió fue una batalla emocional brutal. Marcos quería que firmara los papeles del divorcio rápidamente para poder casarse con Patricia antes de que naciera el bebé. Yo, movida por una mezcla de dolor, ira y despecho, me negué. Si quieres tu libertad, vas a tener que pasar por todo el proceso legal completo, le dije. Marcos se volvió vengativo. Comenzó a traer a Patricia a nuestra casa cuando yo no estaba, usando nuestro hogar matrimonial para su nueva relación. Un día llegué temprano del trabajo y los encontré en nuestra cama matrimonial. Patricia, obviamente embarazada, estaba usando mi bata de baño. ¿Cómo te atreves?, le grité a Marcos. Patricia comenzó a llorar, y él se puso protector con ella de una manera que nunca había sido conmigo. Carmen, basta. Estas son mis cosas también, y Patricia es mi pareja ahora. En mi casa no, le respondí.
Esta casa está a mi nombre también. La pelea fue épica. Los vecinos llamaron a la policía. Patricia se fue llorando, y Marcos me dijo cosas tan hirientes que todavía me duelen cuando las recuerdo. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Marcos había estado hablando mal de mí con nuestros amigos comunes, pintándome como una mujer controladora y fría que no lo había dejado ser feliz. Varios amigos comenzaron a tratarme diferente, y me di cuenta de que él había estado construyendo una narrativa donde yo era la villana de nuestra historia. La gota que derramó el vaso fue cuando mi mejor amiga, María, me contó que Marcos le había dicho que yo había sido quien había rechazado tener hijos durante años. Él me dijo que tú siempre postergabas los planes de familia porque estabas obsesionada con tu carrera, me dijo María, confundida. Esa noche tuve una crisis nerviosa completa. Llamé a Marcos, llorando histéricamente, y le supliqué que parara de destruir mi reputación. Solo di la verdad, me dijo con una frialdad que me aterrorizó. La verdad es que nuestro matrimonio no funcionaba, y ahora ambos podemos ser libres. 2 semanas antes de que naciera el bebé de Patricia, recibí una llamada que cambió todo. Era Patricia misma. Carmen, necesito hablar contigo, me dijo con voz quebrada. Marcos no es el hombre que yo pensé que era. Nos encontramos en una cafetería. Patricia, obviamente embarazada y con los ojos hinchados de llorar, me contó algo que me dejó sin palabras. Marcos me ha estado mintiendo sobre ti, me dijo. Me dijo que ustedes tenían un matrimonio abierto, que tú sabías de mí desde el principio y que estabas de acuerdo con todo. Mi primera reacción fue de ira hacia ella, pero cuando vi su estado de vulnerabilidad, me di cuenta de que ella también había sido víctima de las mentiras de Marcos. También me ha estado mintiendo sobre otras cosas, continuó. Encontré mensajes en su teléfono con otras mujeres. Carmen, creo que Marcos es un mentiroso patológico. Patricia y yo, en una de las ironías más extrañas de mi vida, terminamos aliándonos. Ella me mostró los mensajes que había encontrado en el teléfono de Marcos, conversaciones con al menos 3 mujeres diferentes, incluyendo a su exnovia de la preparatoria, con quien aparentemente había estado reconectando emocionalmente durante meses. No sé qué hacer, me dijo Patricia. Estoy embarazada de 8 meses, no tengo trabajo porque renuncié cuando me mudé con él, y ahora me doy cuenta de que el hombre del que me enamoré no existe realmente. Por primera vez en meses, sentí algo diferente a dolor y rabia. Sentí compasión. Patricia no era mi enemiga, era otra mujer que había caído en la red de manipulación de Marcos. Decidimos confrontar a Marcos juntas. Cuando llegó a casa esa noche y nos encontró a las 2 esperándolo en la sala, su cara se descompuso completamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, tratando de mantener el control pero obviamente en pánico. La pregunta es ¿qué está pasando contigo, Marcos?, le dijo Patricia con una fuerza que no le había visto antes. ¿Cuántas mujeres más hay? Lo que siguió fue una sesión de confesiones forzadas. Marcos, acorralado y sin escape, finalmente admitió la extensión completa de sus mentiras. No solo había estado con Patricia y conmigo simultáneamente, sino que había estado manteniendo conexiones emocionales y en algunos casos físicas con múltiples mujeres durante años. Soy adicto a la atención, nos dijo finalmente, llorando. No puedo estar solo, no puedo estar con una sola persona. No sé cómo parar. Patricia se fue de la casa esa misma noche y regresó con su familia. Una semana después, me llamó para decirme que había decidido criar a su bebé sola. No puedo confiar en él para ser padre, me dijo. Si le miente a las mujeres que supuestamente ama, ¿cómo puedo confiar en que no le mentirá a su propio hijo? Marcos tuvo un colapso emocional completo cuando se dio cuenta de que había perdido todo. Trató de suplicarme que lo perdonara, prometiendo ir a terapia, cambiar completamente, hacer lo que fuera necesario. Pero ya era demasiado tarde. El daño era irreparable. Carmen, te amo, me dijo una noche, arrodillándose frente a mí en nuestra sala. Siempre te he amado. Patricia fue un error, todas las demás fueron errores. Tú eres mi verdadero amor. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido 6 meses atrás. Marcos, ¿no sabes lo que es el amor?, le respondí. Lo que tú llamas amor es posesión,
manipulación y necesidad. No me amas a mí, amas la idea de tener el control sobre mí. El divorcio se finalizó 3 meses después del nacimiento del bebé de Patricia. Marcos tuvo que reconocer legalmente a su hijo, pero Patricia obtuvo la custodia completa. Él tiene derechos de visita supervisada, pero según me contó Patricia, rara vez los ejerce. Yo me mudé a un departamento más pequeño pero que siento completamente mío. He comenzado terapia psicológica intensiva, no solo para procesar el trauma del engaño, sino para entender cómo llegué a normalizar tanto las señales de alerta en mi relación. Marcos intentó contactarme varias veces durante los primeros meses después del divorcio. Sus mensajes alternaban entre súplicas desesperadas y ataques llenos de ira. Arruinaste mi vida, me escribió en un mensaje especialmente venomoso. Patricia y yo podríamos haber sido felices si no te hubieras interpuesto. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todos sus medios de contacto. Un año después de que todo terminara, Patricia me invitó a conocer a su bebé. Fue un momento extraño pero sanador. Ella había reconstruido su vida completamente, tenía un nuevo trabajo, vivía con su hermana, y había creado una red de apoyo sólida para criar a su hijo. Gracias, me dijo mientras yo sostenía a su bebé. Gracias por ayudarme a ver la verdad sobre Marcos. Si no hubiera sido por ti, probablemente estaría casada con él ahora, viviendo una mentira. El bebé era hermoso, con los ojos de Marcos pero la sonrisa de Patricia. Por un momento, sentí una punzada de dolor pensando en los hijos que Marcos y yo nunca tendríamos, pero también sentí alivio. Ese niño merecía algo mejor que un padre mentiroso, y yo merecía algo mejor que una vida construida sobre engaños. Si pudiera hablarle a la Carmen de hace 2 años, no solo le diría que prestara atención a las señales de infidelidad. Le diría que prestara atención a las señales de una relación construida sobre mentiras fundamentales. Marcos no era un buen hombre que se desvió del camino. Era un hombre con problemas profundos de honestidad y compromiso que había aprendido a ocultarlos muy bien. Las señales habían estado ahí desde el principio de nuestra relación, pero yo había elegido interpretarlas como peculiaridades encantadoras o pequeños defectos sin importancia. Ahora sé reconocer la diferencia entre un conflicto normal en una relación y las señales de alerta de una persona que no es capaz de amar de manera auténtica y honesta. He aprendido que el amor real no requiere que ignores tus instintos o que constantemente dudes de tu propia percepción de la realidad. La traición de Marcos fue devastadora, pero también fue liberadora. Me liberó de una vida que habría sido una mentira perpetua. Me liberó para descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando constantemente de complacer o arreglar a otra persona. Hoy soy una mujer que confía en su intuición, que no tiene miedo de hacer preguntas difíciles, y que sabe que merece una relación basada en honestidad total. Si algún día vuelvo a enamorarme, será con alguien que demuestre con acciones consistentes que es digno de mi confianza. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría nada. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Marcos perdió a 2 mujeres que lo amaban genuinamente, y a un hijo que apenas conoce. Ese es el precio real de vivir una vida construida sobre engaños. Yo, en cambio, me encontré a mí misma.